Quiero iniciar una vida que esté más en contacto con la naturaleza. Y en gran parte, la responsabilidad la tienen mis dos perritos, Río y Cora. He decidido dejar la ciudad atrás y junto a ella decir adiós a muchas otras cosas, como mi estudio en la ciudad. Aunque el cambio, bueno, asusta un poco, la verdad. ¿Seremos capaces de rehabilitar este antiguo establo y convertirlo en mi nuevo estudio? Y es que siempre me pasa, cuando noto que todo está en orden en mi vida, me parece que es el momento en el que algo nuevo debe comenzar. Han sido varios meses de trabajo en los que he tenido que dejar aparcados otros proyectos. El miedo a que no nos llegara el presupuesto y el cansancio han sido nuestros compañeros de viaje. Pero parece que con paciencia todo se supera. Siento que abrazando el cambio, el miedo a lo desconocido se disipa y da paso a la emoción de lo que está por llegar. Y lo más bonito es que las personas que te quieren estarán ahí para dar la bienvenida a cada nueva versión de ti. Es curioso pensar que hace 30 años este espacio perteneció a un burrito. Me gusta imaginar su presencia, tumbado entre paja, cobijado del sol y del frío, descansando. Mis perros han sido el motor del cambio en mi filosofía de vida. En su honor he llamado a cada uno de estos dos espacios de mi nuevo estudio con sus nombres. El espacio Cora recibe el cálido sol del oeste. Es acogedor y tranquilo. La mecedora, la silla de olivo de mi abuela. Hay un profundo vínculo con cada objeto. Intento mantener el espacio sencillo y no poner en él nada que no sea necesario. Tengo el raro presentimiento de que lo que poseo me posee en realidad, y lo que no utilizo se va convirtiendo en un ancla que me retiene en el viaje que es la vida.
La mudanza es una oportunidad para dejar atrás y así aligerar el equipaje. El espacio Río, como él, tiene otro carácter. Río siempre activo, dispuesto a aprender, atento. Uno de los aspectos que me impulsó a querer ser artista fue el aprendizaje continuo, el cuestionamiento de la realidad, el ejercicio de la mirada divergente. Una vez leí que los artistas trabajan las 24 horas del día. Lo que comemos, lo que vemos mientras paseamos, cuando viajamos e incluso nuestros sueños son la semilla de nuestras creaciones. Esto puede parecer agotador, pero sin embargo yo lo siento como un regalo, el de hacerme consciente del aquí y el ahora en cada momento. ¿Qué son las ilusiones sino una esperanza íntima de algo maravilloso, inesperado?
creación de mi nuevo estudio, he sentido una sensación similar a la que tengo desde que inicié este proyecto de YouTube y comenzó a tener cierta visibilidad. Es una sensación de vértigo. Y es que la velocidad a la que se mueve el mundo actual y el miedo a lo desconocido a veces me paralizan. Sin embargo, he decidido compartir esta parte más íntima de mí con vosotros y abrirme al cambio, a lo desconocido. Sí, siento el vértigo, pero esta vez como un cosquilleo, como la ilusión de ampliar mis horizontes, con el deseo inconsciente del cambio y la esperanza íntima de algo maravilloso, inesperado, que está por suceder, un poco más allá de donde alcanza tu mirada.